Bienvenidos a los que nos acompañan por primera vez, de verdad, gracias por venir, bienvenidos sean y esperamos que aquí puedan encontrar una familia que les ame y que les acompañe en este caminar cristiano en medio de este mundo caótico en el que vivimos. Fíjate, está helada el agua. Hace frío, ¿verdad? Mi primer acercamiento con las tiras cómicas, pero tiras cómicas de política y sociedad, fue por ahí en los 80s, no voy a especificar, pero fue a través de Mafalda, si la ubicas. Los niños de los 70s y de los 80s logramos adquirir un humor político social bastante crudo gracias a Aquino, al autor de esta caricatura, Mafalda. No era necesario que insultara a través de sus caricaturas, sino que las apreciaciones de la vida social de la clase media eran suficientes para que los que leíamos a Mafalda pudiéramos adquirir ese toque de protesta social de la época. Y éramos unos niños. Todos aquí sabemos que existe la caricatura política que utiliza la burla, que utiliza el sarcasmo como un medio de protesta. Y lo vemos en los periódicos, ¿verdad? Inclusive hasta tenemos nuestros moneros favoritos que seguimos tal vez en redes sociales ahora. El teatro, la prensa ejercen también una función similar. Y todos vemos cómo la mayoría de los medios de comunicación actuales dan la oportunidad de hacer este tipo de comentarios políticos o de otra clase, y que hoy vemos algo similar en este pasaje de lo que acabamos de leer. Escritores, artistas, poetas, directores de cine, cantantes, caricaturistas, a menudo son críticos y son los más eficaces cuando hay un régimen pues tiránico, ¿no? Y por eso muchos gobiernos tienen esa determinación de censurar y de tomar medidas contra este tipo de publicaciones porque no encajan con su régimen oficial, ¿no? Lo vimos, o bueno, algunos lo vieron en Sudáfrica, ¿no? Con el apartheid, este sistema de segregación racial, o en Rusia, ahora lo vemos en China o en Corea del Norte, donde hay tantas y tantas restricciones. Por lo tanto, esta sección que acabamos de leer de Habacuc está catalogada como una literatura subversiva. Tiene una naturaleza profética, lo hemos visto, pero esto es aplicable a todas las épocas y a todas las naciones. Así que estas aflicciones que acabamos de leer, que son imprecatorias, son oraciones levantadas al Señor rogando por justicia, rogando por venganza, pero con un fin, pues van dirigidas de una u otra forma a aquellos que rechazan este principio que declarábamos el domingo pasado de Habacuc 2:4, de que el justo por su fe vivirá. Y entonces se pone de manifiesto que malvados y arrogantes no tienen lugar donde esconderse. Muchas veces cuando leemos la Biblia podemos identificar distintas formas literarias en las que viene escrita, y una forma de ellas es el sarcasmo. Lo vemos muy seguido a veces en la Biblia y necesitamos interpretarlo de esa manera, leerlo como un sarcasmo. Pero también muchas veces son malinterpretados todos estos, de manera fácil podemos malinterpretar. Aquí no hay un tono tanto de condenación y denuncia, sino de tristeza y de lamento.
Así que no es que Dios esté regodeando con la destrucción de estas personas arrogantes, pero podemos ver en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cómo los escritos dirigen su dolor por aquellos que no quieren escuchar a Dios, que no quieren arrepentirse. Porque así como la corrupción constante produce víctimas, la compasión de Dios conduce a reprenderlos y a condenarlos. Familia, esta mañana podemos leer cómo el corazón de Dios se quebranta por el sufrimiento de las víctimas, pero también por la naturaleza pecaminosa de los que causan sufrimientos. Nunca debes de pensar que eres moralmente superior, nunca, al contrario. Todos estamos obligados a expresar a todas las personas piedad, y esa piedad solo proviene del corazón santo de Dios. Cuando tú quieres vivir como Jesús, es la única forma en que puedes otorgar eso. Había un líder misionero inglés por los años 70, David Watson, que decía que solamente deberíamos poder hablar del infierno y del juicio de Dios cuando tienes tú un corazón roto por el pecador. Y déjame decirte, muchos conocen a D.L. Moody, fue un evangelista en Chicago. Hay un seminario con ese nombre, muy famoso. Él en Chicago dirigía una misión. Salió a evangelizar por 10 días en Chicago. Y el primer domingo predicó sobre el infierno y el juicio. Se fue con todo el hombre, ¿no? Pero como era una campaña que iba a durar 10 días, los dejó ahí en zozobra y les dijo que volvieran el próximo domingo en la tarde para oír, al otro día en la tarde, para oír cómo Dios iba a bloquear ese camino al infierno, ¿no? Tristemente, en las siguientes 24 horas, Chicago fue consumido por un incendio, un gran incendio, en el que murieron miles de personas, incluyendo muchos de los oyentes que estaban ese primer día con este Moody. Y este señor, en su congoja, prometió que nunca más iba a predicar sobre el infierno sin mencionar antes la cruz de Cristo, sin mencionar que el corazón roto que él tenía y cómo Dios lo había conducido al Calvario, a reconocer a Jesús. Y ese debería ser el tono central de estas 5 aflicciones que acabamos de leer. Si te diste cuenta, hay 5 ayes o 5 exclamaciones de dolor. Titulé este sermón como justicia y consuelo solo en Jesús. Y básicamente son 5 puntos de estas 5 exclamaciones, de estas 5 ayes. Y quisiera ir con el primero. El primer ay es una condenación por la explotación. Versículos 6, 7 y 8. Según Jeremías 50, 23, Babilonia fue llamada el martillo de toda la tierra. Versículo 8 dice que muchas naciones serían golpeadas por los babilonios antes de que ellos fueran detenidos. Y el lenguaje que leemos aquí habla de muchas deudas que se les iban a amontonar por años a los babilonios y que un día serían reclamadas. Y esto es para que nos demos una idea de cómo los babilonios explotaban y despojaban de sus bienes a los países que conquistaban. Se lo llevaban todo, arrasaban con todo, se apropiaban de lo que les pertenecía a los demás. Dice el versículo 6, lo que no es suyo.
Y hoy podemos entender que aquellos que se benefician de las desgracias ajenas y que sacan provecho del sufrimiento humano son personas injustas que no tienen escrúpulos. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado ser el oprimido? ¿Te ha pasado no ser el oprimido, sino ser el explotador? La acusación del texto va más allá. El profeta resume estos delitos de los caldeos y les dice: la sangre humana y la violencia hecha a la tierra, al pueblo y a todos sus habitantes. Hay una indignación. Y hoy vivimos esa indignación. Hoy vemos los beneficios desorbitados que algunos empresarios han tenido y que hoy en día tenemos este mismo debate. No es necesario un asesinato y derramar sangre. Hoy se aplican los mismos principios cuando grandes multinacionales despiden al por mayor a sus empleados para maximizar sus ganancias. Simplemente son desecho, es un desecho. Y los grandes o los altos ejecutivos solo aumentan más sus sueldos. Grandes instituciones financieras que practican políticas cuestionables o poco éticas, ahora te cobran intereses sobre intereses y hasta le llaman los contadores de bancos fuertes de México intereses revolventes, ¿no? Y hasta viene de rojo hoy. Las personas físicas, nosotros, los de calle, las pequeñas, las microempresas, ¿no nos vemos obligados a pedir préstamos que a veces son imprudentes, que no son viables? ¿No te ha pasado? Estamos hasta aquí saturados de mercadotecnia que no pedimos. Ya tu celular escucha lo que necesitas, ¿no? Te hablan por teléfono y nos piden que nos endeudemos más. Y estos principios estaban implícitos en las palabras de Habacuc. Y estos mismos principios lo puedes ver hoy con tantos países que tienen una deuda mundial. Todo el comercio internacional está invadido de abusos. Y podemos entender ese clamor de Habacuc en el versículo 6 que dice: ¿hasta cuándo? Así empezó el libro, ¿te acuerdas? Explotadores, saqueadores, ladrones, desfalcadores, gente deshonesta va a recibir su justo merecido, su castigo, y será justo y bien merecido. Fíjate lo que dice Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Personas violentas que acumulan deudas, pero que lo hacen a través de los indefensos, que se aprovechan de los indefensos, van a estar en deuda con sus víctimas. Y el versículo 7 dice: ¿no se levantarán de repente tus acreedores? Dice el profeta. Y el cambio, la justicia va a venir de repente. De repente, versículo 7. Y esa es la respuesta a la pregunta de ¿hasta cuándo? Y pudiera parecer una respuesta tardía al cumplimiento de la visión. Mira, la explotación y la violencia va a continuar. Y pudiera parecer que por una eternidad, pero no es así. El cambio va a producirse de repente. Proverbios 22:8 dice: el que siembra iniquidad segará vanidad, y la vara de su furor perecerá. Imagínate lo desmoralizadas que estaban las víctimas de los caldeos.
pasivos, pero que un día se iban a levantar. Habla de varios pueblos que iban a ir en contra de los caldeos. Y después en la historia, si tú lees la historia de la época, si quieres no la Biblia, pero hay pueblos como los medos, los persas, que habían sido invadidos por los caldeos y que después se les fueron en contra. Recuerda algo, hermano, recuerden algo. Génesis 18:25 dice: el juez de toda la tierra, el juez de toda la tierra va a actuar de forma justa y compasiva. Eso es algo donde podemos descansar. Eso es algo donde puedes poner tu pensamiento. Y sobre todo, porque sabemos, tú y yo sabemos que Dios encomendó el juicio último, ¿a quién? A su Hijo Jesús. Jesús, después de haber compartido nuestra condición de humanos, podemos confiar en que va a ser un justo juez, porque nos entiende a la perfección después de haber sufrido tanto y tanto, tanta injusticia. Hermanos, va a haber justicia. Es algo del que podemos estar tranquilos. Va a haber justicia. Dios no ignora la violencia y nosotros tampoco debemos de hacerlo. Mira, está claro que cualquier cosa que no sea el juicio final, cualquier cosa que no sea el juicio final, que además va a ser completamente justo y que va a ser precedido por su Hijo Jesucristo, cualquier cosa no va a resolver los problemas de violencia, maldad y corrupción. Esos problemas se van a mantener hasta que Cristo vuelva. Y la única respuesta, la única solución final es Jesucristo derrotando completa y absolutamente el día del juicio final. Ya lo hizo, pero estamos en espera de que se ejecute el último de los pasos. Y Habacuc nos está enseñando eso. Debemos desear y esperar que llegue el juicio de Dios. Lo debemos desear, lo debemos de esperar, aunque a veces nos da miedo, ¿verdad? Porque andamos en malos pasos, porque no estamos bien con el Señor. Y sabemos que si seguimos así, pues no sabemos en qué lado vamos a estar, ¿verdad? Así que tenemos justicia y consuelo solo en Jesús. Esa es la idea principal que quiero que les quede clara esta mañana. En última instancia, la justicia solo se va a impartir al final de la historia. Pero quédate con algo. En penúltima instancia, déjame decirte que la justicia ya está operativa hoy en día. Y en eso descansamos también, que el Señor Jesús va a impartir un juicio justo y que si estamos en Jesús, vas a tener consuelo. Amén. Hay otro ay. Y es una condenación para los que buscan seguridad y ganancia económica a expensas del otro. Ay, dice el 9, ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. El rey caldeo y sus gobernantes buscaban eso, seguridad. Y aquí el profeta dice que este rey caldeo lo quiere para su casa, para los suyos. Puede ser para el palacio real o para su dinastía, no sabemos. Puede tener dos matices. Los caldeos querían ser supremos, querían tener la supremacía por las siguientes generaciones y para siempre. Querían que su nombre durara siempre, que la casa real de Babilonia nunca fuera olvidada. Y para hacer eso necesitaba ganancias ilícitas, necesitaba seguridad física. ¿No te suena común haber escuchado esto en la actualidad? De algún gobierno opresor, corrupto,
donde quizá el narcotráfico ya está metido en el gobierno. Obviamente las ganancias de los caldeos eran injustas, eran ilícitas. ¿Cuántas veces no utilizamos esta frase cuando desaprobamos a ciertas personas porque sacan tajada, ¿verdad? Sacan tajada de un buen negocio que resulta que es bien dudoso, ¿no? Es común. Es común. Es que él vende celulares, sí, pero pues le saca tajada porque no es común que lo digamos ahora. Tristemente, esas personas que se enriquecen ilegalmente tienen esta necesidad de tener seguridad y quieren apartarse, quieren cuidarse. Aquí tal vez no es tan común, pero allá donde venimos, Ciudad Obregón, Sonora, tú puedes pasar, bueno, desde Tepic para arriba, ¿no? Pero tú puedes pasar por casas que no se ve más que bardas gigantes y cámaras de seguridad. Parecen una caja de zapatos donde no ves nada, así algo ridículo. Pero sabes que ahí no vive la maestra de la escuela, ¿verdad? Laurita Garza. Ahí vive ¿quién? Pues un narco, un maleante. ¿Quién más? ¿Quién más está temeroso de? Tienen dobles cocheras, por si lo sorprenden, entran en una cochera, se cierra la puerta, se abre otra cochera y pasan. Así medio loco, pero existe. ¿Se acuerdan? Bueno, muchos no se acuerdan la historia del negro Durazo. Una vida de extorsión, de opresión, causando odio, venganza, matando gente al por mayor. Ahora, déjenme bajárselos a ustedes, a cualquiera de aquí. No requerimos amasar una fortuna. Lamentablemente, en nuestra condición de pecado, los cristianos podemos fácilmente tener la actitud de un saqueador, lo cual es ridículo. En muchas ocasiones buscamos obtener beneficios atropellando a otros y nos decimos cristianos. Por cualquier lado que lo observes, esto es algo distorsionado de lo que debería ser un verdadero cristiano temeroso de Dios. Y esto es una reflexión pues ruda, porque tristemente conocemos este tipo de cristianos que no son cristianos, obviamente, pero que se dicen cristianos. Y a veces hemos estado atrapados o nos ha ido peor con ciertos cristianos que con los que no son cristianos, ¿no te ha pasado? A veces nos ha ido peor con los que se dicen cristianos. Y mira, solo en Jesús, esta frase me encanta, solo en Jesús vas a encontrar justicia y consuelo. Ahí cuando has sido abusado por ellos, cristianos o no cristianos, que cometieron contra ti fraude o un robo para beneficiarse o cualquier tipo de abuso o insulto, solo en Jesús vas a encontrar justicia y consuelo, hermano. Y tenemos que estar pensando que Jesús va a impartir esa justicia un día. Pero déjame decirte esta mañana que si tú has obrado mal, es tiempo que te arrepientas, hermano. Es tiempo de arrepentirte. El Señor da muchas oportunidades, pero si has sido tú la persona que has abusado injustamente de alguien, arrepiéntete. Hay tiempo de hacerlo, amén. Hay un tercer, y tiene que ver con la violencia que está tan de moda. Y pronuncia un juicio sobre esos esfuerzos despiadados e inútiles de la gente mala, de los tiranos, para cuidar de su alma, pero que usan la violencia. Y aquí hay un versículo que es sumamente importante, el versículo 14. Y ahí vamos para allá. Qué terrible de aquellos gobiernos que crecen o se fundan a través de la sangre, a través de las muertes de personas. Desde el principio de las Escrituras hemos visto, y ahora que está en Coram Deo de moda leer Génesis, ¿no?
cómo desde el principio la sangre se utiliza de una manera gráfica para describir la muerte violenta de un humano a manos de otro, ¿no? Ahí tenemos a este don Caín, ¿verdad? ¿Sí? Ahora imagínate una ciudad, una empresa, un imperio construido a través de este abuso que si bien puede llevar muertes, pero no necesariamente, pero que sí hay mucha aflicción, donde no hay un temor a Dios y que indudablemente si hay muertes, hay una maldición de Dios sobre ellos. Todas estas víctimas claman al Señor. Así que Dios decreta que cualquier iniciativa violenta, Dios la condena. Y está garantizado su fracaso, tarde o temprano. Si no en esta tierra, el día del juicio final, ahí va a acabar. Ahí van a acabar. ¿Cuántos no aprovechan, como los caldeos, el sudor y el trabajo duro de la mano de obra de personas para crecer, para construir o más ciudades? Dice el versículo que van a acabar en llamas, no servirá de nada. Como dice Eclesiastés, que es vanidad, es algo inútil, es algo sin sentido. Pero la Biblia nos lleva a profundizar de otra manera. ¿Cuál afán tenemos a veces de enriquecernos? ¿Por qué tenemos ese afán? Y que a veces por ese afán atropellamos a otros. Pseudocristianos que buscan hacerse ricos como su único fin. Y no porque tener dinero sea malo. El Señor bendice a quien se le pega la gana y utiliza esas formas para mostrar su gloria. No lo sabemos. Unos de aquí tienen más dinero que otros. El dinero no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es si es tu único fin y donde estás depositando tu confianza y tu seguridad. Dice Proverbios 23:4, no te fatigues en adquirir riquezas. Deja de pensar en ellas. Entonces, si andas muy clavado con el melate, lee Proverbios 23:4. Lee Proverbios 20, ya descansa. No deja de pensar en eso. ¿No te ha pasado en tu empresa que todos tus compañeros buscan tener éxito, pero que a la vez hay un temor por ser despedidos? Y es como una estira y afloja de quiero ser más, quiero escalar, pero tengo miedo a decir pues que están haciendo las cosas mal porque me van a correr. Pero en medio de la empresa hay un ambiente de ambición. No importa si son los explotadores babilónicos de la Biblia o los explotadores de la Ciudad de México o de Tabasco. No importa. Aquí tenemos ejemplos en el norte del país, todas las maquiladoras. Tengo amigos que trabajan en maquiladoras, que son supervisores, y a veces tienen horarios así que entran a la 1 de la mañana y salen a las 8 de la mañana, pero la gente está prácticamente en una condición de esclavitud moderna. O sea, los empleados, los trabajadores. ¿Qué dice el versículo 14 por esto? Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Había un canto, ¿te acuerdas? No lo cantes, dije. Si vas a cantar, ven, acá hay un micrófono. Estaba chido, ¿no? Pero no lo cantes. El conocimiento de la gloria de Dios llenará toda la tierra. ¿Qué es ese conocimiento de la gloria de Dios?
De entrada, Dios les está diciendo, todos esos hostiles, yo los voy a destruir. Mi conocimiento, mi gloria va a sobreabundar y va a llenar como cuando el tsunami invade la tierra. Pero hay algo más profundo, que es esa gloria del conocimiento, o el conocimiento de la gloria de Dios. Sí, es cierto. Conocer a Dios significa dejar a un lado nuestra autonomía orgullosa, significa honrar a Dios, estar sujetos, sumisos, sometidos al Señor en obediencia, en alabanza y adoración. Amén. Eso es parte de conocer al Señor. Pero ¿cómo logramos eso? Tú que estás aquí sentado, ¿cómo conociste al Señor? ¿Qué tuvo que pasar para que conocieras la gloria de Dios? Mira, este sermón me costó mucho trabajo porque no hallaba a Jesucristo. No lo hallaba. Y el versículo 14, para que se pueda cumplir esa promesa, tenía que venir Jesús. Tenía que venir Jesús. Ese conocimiento pleno de la gloria de Dios requiere de la llegada del Mesías, requiere de la llegada de Jesús para su cumplimiento. Y aquí es donde vemos el Evangelio. La única forma de tener un pleno conocimiento de Dios era que Dios mismo se encarnara. Tuvo que venir Jesús, tuvo que descender Jesús a mostrarse como el Hijo de Dios y hacer pleno conocimiento a la humanidad de que Él era el Hijo de Dios y Él era Dios. ¿Tú quieres conocer a Dios? ¿Cuándo quieres conocer a Dios? ¿El día del juicio final? Si tú quieres ver a Dios en carácter, si tú quieres ver a Dios en forma, si tú quieres ver a Dios en sustancia, voltea a ver a Cristo. Busca a Cristo. Lee de Cristo, porque Él es Dios. Él es la imagen de Dios. En carácter, en forma y en sustancia. No necesitas llegar al día del juicio final. No necesitas llegar al cielo triunfando, así como ya el Señor te dijo, pásale, mira, mira, ahí está el Dios, mira, ay, hola Dios. No tienes que esperar. Lee tu Biblia, lee a Jesús, aprende de Jesús, sé piadoso como Jesús y vas a ver a Dios. Vas a conocer a Dios mismo. No tenemos que esperar llegar al cielo. Hoy Jesús es de nuestro total conocimiento. Gracias a Jesús, gracias a Él mismo. Y cuando ves eso, cuando conoces a Jesús, cuando sabes que Jesús es esa respuesta, pues ves que tenemos consuelo y justicia en Él. Ahora conoces de Dios. Ahora sabes que si te hacen algo, de Él es la venganza. Si te hacen algo, se están metiendo con Él. Esos maridos abusivos que se pasan de lanza con las esposas cristianas, aguas. Jesús es su suegro, aguas. O viceversa, mujeres gandallonas que a veces cachetean al marido. El suegro de este señor es Jesús. Suena risa, pero de que las hay, las hay. De que las hay. No señalen a nadie, por favor. No señalen a nadie. Pero, sí, ayuda, ¿no? Así. Así por aquí abajo del púlpito. Así. Sí, Fabián, vi tu señal. Así. Rescátenlo, hermanos. La justicia y el consuelo solo está en Jesús, hermanos. Solo está en Jesús. Solo en Jesús, solo en Jesús, solo en Jesús. Repítetelo incansablemente todas las mañanas. Jesús
es quien nos da justicia y consuelo. Amén. Hay una cuarta aflicción, me voy rápido, que tiene que ver con la humillación. Esta gloria de los caldeos iba a ser sustituida por deshonra y por vergüenza. Dice, la gloria del Señor va a llenar la tierra, ¿verdad? Y se volverá la ignominia, la vergüenza sobre la gloria de esos caldeos. Babilonia quería buscar ser glorificada degradando a los demás. Y aquí hay algo importante. Habacuc expone esta forma malvada en la que deliberadamente ellos humillaban a otros para su propia gloria. Nos describe una situación que es muy familiar hoy en día y que antes también era común, donde personas embriagan a otras. Y esta ilustración que utiliza la Biblia es peculiar. ¿Cuántas veces aquellas personas que son bebedoras les gusta que otros se embriaguen con ellos, no? Es una ilustración que utiliza la Biblia, pero que sí era común en la época, o sea, no la usa nada más porque se le ocurrió, o sea, sí era común en esa época. Pero ¿cuántas veces has degradado a otra persona? Quizá antes, cuando no eras cristiano. Espero que ya no degrades a nadie ahora que estás en Cristo. Y estos babilonios querían contemplar la desnudez de estas personas. Una desnudez que conduce a la inmoralidad sexual, que viene como resultado, según aquí esta ilustración, de emborracharse. Y todos sabemos aquí que cuando traes tus highballs encima, empieza hay que ¿cómo se dice? Las inhibiciones, pues. Eso, así es. Gracias, hermano participativo. Nos comportamos diferentes y terminamos haciendo cosas que normalmente no haríamos, ¿verdad? Y cuando amanece, estás en otro lado, etcétera, 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 sin saber qué hiciste o hasta horrorizados del estado en que nos encontramos. Es triste, es vergonzoso, pero que alguien quiera degradar a otra persona, indudablemente no quiero saber de alguien que tenga esas actitudes en esta iglesia, o más bien sí quisiera saber para hablar seriamente, pero muchas situaciones sociales hoy en día de manera sutil nos llevan a llegar a degradar a otra persona. No necesitamos embriagarlos, no necesitamos llegar a la inmoralidad sexual, pero muchas veces degradamos a otras personas. Y el Señor dice, mira, se va a volver sobre ti la copa de la diestra del Señor. Cuando esto ocurra, y dice la Biblia, cuando se les obligue a beber de esta pócima o de este cáliz, dice algunas versiones, serán saciados de deshonra más que de gloria, y la ignominia sobre tu gloria. Esa copa del Señor, dice el Salmo 75:8, porque hay una copa en la mano del Señor y el vino se fermenta lleno de mixtura y de él sirve. Ciertamente lo sorberán hasta el fondo y lo beberán todos los impíos de la tierra. Ahí está hablando de que van a beber la ira de Dios. Por eso Jesús no quería beber esa copa. Por eso Jesús decía, si tú me permites, por favor, no me hagas beber esta copa, porque iba a recibir la justa ira de Dios. Y esa misma ira la van a recibir todas aquellas personas abusivas que han degradado a otras personas, con dolo, con ganas de
violentar. Y la quinta aflicción, sobre la idolatría. Esto pareciera como que después de estas 4 acusaciones anteriores de Habacuc, llegáramos a la parte esencial de que el profeta declara este juicio de Dios sobre Babilonia. Lo que tú y yo adoramos afecta nuestras elecciones y nuestro estilo de vida. Indudablemente los babilonios eran idólatras. Ellos habían escogido la idolatría y hoy en día todos conocemos de la idolatría. Todos. Hoy en día tú puedes ver cómo sociedades están fundidas en la idolatría. Y la única forma de tener una sociedad íntegra, una sociedad sana, una sociedad limpia, es que esta sociedad vuelva a la voluntad revelada de Dios. Y si mi pueblo se humilla, dice el Señor, y si mi pueblo se humilla y clama a mí, yo limpiaré la tierra, dice el Señor. No más que ese sí, sabemos que no va a suceder por nuestra condición de pecado. Todos hemos batallado con la idolatría, todos. No hay nadie que no haya batallado con la idolatría. Y no me refiero a tener ahí Recuerda esta película de Gladiador que tenía sus muñequitos, sus santitos así en una bolsita. Me llamaba mucho la atención ver el muñequito ahí, ¿no? Sus legos así, ídolos de tamaño Lego. Frecuentemente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, se menciona, se hace de conocimiento que estos ídolos, y no solamente los físicos, inclusive ni siquiera eso, sino cualquier ídolo está vacío, es algo que no tiene vida, es algo que es inútil. Y podemos poner el ejemplo del dinero, que es donde más nos duele y donde más idolatría tenemos, todos. Pero tristemente los ídolos ejercen un poder inmenso sobre la vida de aquellos que adoran a ese ídolo. Ponle el nombre de tu ídolo favorito. Pero esto es una herramienta de Satanás. Y es una herramienta muy peligrosa, de la que a veces nos gusta jugar. A veces guardamos el ídolo en el cajón del buró. Y ahí lo tenemos guardado, según nosotros controlado. Pero cuando menos lo esperamos, abrimos el cajón, sacamos el ídolo como si fuera una mascota y jugamos con él. Los ídolos tienen una capacidad extraña, única, de usurpar el lugar de Dios. Un lugar que solo le pertenece a Dios. Y este ídolo te ofrece dirección. Este ídolo te ofrece seguridad. Este ídolo te ofrece tranquilidad. Y es la antítesis de Habacuc 2:4, que el justo por la fe vivirá. En lugar de confiar en el Dios creador, una persona se vuelve a sus ídolos confiando en sus obras. Los ídolos, hermanos, suplantan al único y al verdadero Dios. Y esto es un pecado horroroso para el Señor. No importa el ídolo que tengas, Dios está en contra de esto. No importa las veces que lo adores, Dios te lo va a quitar. Si tú estás en Cristo, Dios te va a quitar ese ídolo. Porque el Señor quiere que solo le adores a Él, nada más a Él, solo a Él.
Y si hay algo que está suplantando su lugar, ¿qué va a pasar? El Señor si tú no lo haces, el Señor lo va a hacer. Y si no ha sucedido al día de hoy, preocúpate, porque entonces el Señor te quiere tener ahí. Y eso sí es de sumo cuidado. Lo podemos leer en Daniel. Si tú lees Daniel, los babilonios eran expertos en idolatría y en paganismo, y al final no les sirvió de nada. Daniel se los demostró. A veces hacemos a los ídolos nuestro Dios y nuestro creador, y se mete sutilmente, porque decimos darle la gloria al Señor, pero no soltamos a nuestro ídolo como nuestra mascotita, ¿no? Sí, Señor, pero aquí tenemos al ídolo. Y puede ser cualquier cosa: tu esposo, tu carrera, tus hijos, tu dinero, tu cuenta, tu trabajo, tu seguridad, no sé. Hermano, al final el versículo 20 es brutal. Es tremendo. Y esta es una palabra para todo el mundo. Pero el Señor, fíjate todo lo que viene antes. Ay de aquellos, ay de aquellos, ay de estos, ay de aquellos. Y estos son los peros que nos gusta. Pero el Señor. Pero el Señor está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Y esto es un llamado a un silencio en presencia del único y verdadero Dios. Es una manera de concluirle al profeta ese sufrimiento del pueblo, de la charlatanería de los paganos ante sus ídolos, los abusos. El Señor dice: pero yo estoy en mi santo templo. Cállese toda la tierra. No hay nada, no absolutamente nada que esté fuera de mi justicia y consuelo. No importaba lo que estaba pasando con Habacuc. Lo hemos predicado varias veces en este libro. No importaba lo que estaba pasando en la sociedad de Habacuc, con los ejércitos que los iban a invadir. Dios seguía estando en su trono. No importa lo que te esté sucediendo, no importa las injusticias que estés viviendo, no importa las difamaciones que estés recibiendo. El Señor Jesús, Dios mismo, está en su trono, y todo está bajo la firme autoridad del Señor. Todo. Y tal vez no vayas a ver justicia en esta tierra. Tal vez te mueras mañana, tal vez el Señor decida llevarte a su presencia, tal vez te asalten y te navajen y te mueras, no lo sé, pero todo está bajo su autoridad, y un día va a haber justicia. Hoy actualmente vivimos un movimiento muy fuerte evangélico. No sé si te has dado cuenta. Quizá no sé cuántos años lleves siendo cristiano, pero si tienes más de 10 años siendo cristiano, has visto un movimiento de evangelismo muy fuerte, has visto un movimiento de predicación bíblica muy fuerte, has visto un crecimiento de iglesias sanas y bíblicas plantarse en las ciudades, y esto nos anima. Esto nos hace que seamos honestos delante de Dios, porque antes nos quejábamos porque en la iglesia donde estaba eran X y Z,
no leían la Biblia, no predicaban el Evangelio. Y ahora hay un montón de recursos, hay un montón de iglesias bíblicas de sana doctrina. Tú puedes entrar a la internet y escuchar a los mejores predicadores. Puedes inclusive escuchar a grandes pilares de la fe de los últimos años, como Martin Lloyd-Jones o R.C. Sproul, que ya murieron, pero que están ahí y que tienes acceso a ello. Ahora el Señor está abriendo una nueva oportunidad a aquellos para que no han escuchado el Evangelio. Y esto debería de animarnos. Esto debería de motivarnos. Mira, las iglesias van a seguir fallando. Los pastores vamos a seguir fallando. Los hermanos van a seguir fallando. Pero es algo impresionante cómo el Evangelio sigue creciendo, cómo el Evangelio se sigue predicando. Decía Pablo, no importa que ellos estén chuequitos, están predicando a Cristo de alguna manera. Y damos gloria a Dios por eso. ¿Sí? Claro, no te vas con los chuequitos, ¿va? Porque están chuequitos. Buscas una iglesia bíblica. Eso es un hecho. Pero ahora estamos recibiendo un montón de información bíblica, sana, que nos motiva a ser más abiertos con Dios, a ser más honestos con Dios, porque ahora tenemos más información. Si Dios te está dando la oportunidad de tener una Biblia en tu mano, si Dios te está dando la oportunidad de entender lo que el profeta Habacuc escribió, se le dio en visión, si Dios te está dando el entendimiento para ver cómo Habacuc oró al Señor, esto no es para tu desánimo, esto es un estimulante para seguir caminando en el Señor. Pero según este versículo 20, hay un momento para callarse la bocota. Tenemos que encontrar la forma llana y ferviente de orar al Señor como Habacuc lo hizo, pero también necesitamos dejarle lugar al silencio. Tenemos que dejar de hablar y a veces hasta de estar pensando y pensando y pensando para tener un momento de quietud y estar callados delante de la presencia del Señor. Para con tu mente. Entrégasela al Señor. Dile, Señor, aquí estoy. No quiero pensar. No quiero hablar. Tú todavía estás en tu santo templo. Tu pleno conocimiento es en Jesús. Lo demás no importa. ¿Tú crees que te van a servir tantas palabras, tantos pensamientos y tantos estudios cuando estés cara a cara enfrente de Jesucristo? Se nos va a derretir la boca. No creo poder hablar en ese momento. No sé qué va a pasar. Pero ¿de qué te sirve a veces tanta intensidad? Fíjate, aquí hay algo interesante, ya estoy terminando. Habacuc está describiendo brevemente el hecho de que las palabras no sirven cuando estemos cara a cara o cuando nos encontramos cara a cara delante de Dios. Y leyendo Apocalipsis en Juan, Apocalipsis escrito por Juan, Apocalipsis 8:1, dice: cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Cuando practicamos la presencia de Dios o cuando estamos delante de la presencia de Dios y lo podemos vivir y lo podemos sentir, es necesario contemplar al Señor.
La Biblia habla de guardar silencio. Hay momentos donde hay que callarse y esperar en Él. Y creo que esta es también una manera muy contundente que leemos en Habacuc, de que según lo que estaba viviendo Habacuc era horrendo y triste y duro, y el Señor dice, ya, silencio, yo sigo estando al mando, yo sigo teniendo el control. Por mucho coronavirus que esté ahorita, el Señor sigue teniendo el control. Por muchas hospitalizaciones, por muchos dolores, por muchas angustias, por muchas muertes, enfermedades, traiciones, el Señor sigue en control de tu vida y de su iglesia. De tu vida y de su iglesia. Debemos dejar de hablar para escuchar al Señor. Es una tarea difícil, pero que esta sea tu tarea esta semana. No quiere decir que no le hables a tu mujer, ni que no le hables a tu esposo. ¿Sí? Háblense, por favor. ¿Sí? Pero en medio de este mundo tan caótico, ruidoso, frenético, violento, busquemos esta semana contemplar la gloria de Dios, contemplar la hermosura del Señor, guardar silencio, esperar en el Señor. Yo creo que ya oraste demasiado por un montón de peticiones. Practica la quietud. Un día, pues, sé que no lo vas a hacer 7 días. Un día nada más. A ver cómo el Señor trata contigo. Solo quiero decirte esto. En Jesús tenemos justicia y consuelo. Es Jesús el héroe. En medio de este mundo caótico es Jesús quien tuvo que venir y mostrarse para que se cumpliera todas las promesas del Señor. Es Jesús. Y si en tu caso estás viviendo una injusticia, un despojo, un abuso, cualquier cosa que te estén atacando, en Jesús vas a encontrar consuelo. En Jesús vas a encontrar consuelo. Él es tu justicia, Él es tu consuelo, nada más. Y es gratuito. No tienes nada que hacer. No tienes que abrir la boca. Solamente descansar en Él, confiar en Él. Así como cuando el ejercicio es en las escuelas o te tiras para atrás y confía, yo te agarro. No te avientes, nada más descansa en Él. Confía en Él. Confía en Jesús. Confía en Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, regularmente estamos afanados, Señor. Sumamente afanados en las presiones de este mundo, en las situaciones que tenemos, en las injusticias, en los dolores. Estamos afanados, estamos acongojados, estamos preocupados por todo. Hasta por lo que no ha pasado, Señor, estamos preocupados. Hasta por lo que quizá pueda pasar si se juntan 37 opciones, estamos preocupados. Porque además, pues nos ha ido mal. Hemos recibido injusticias, hemos recibido ataques, hemos recibido una cantidad de situaciones en nuestra contra. Señor, que aún en medio de esa situación dolorosa que estamos viviendo, que aún en medio de las injusticias, que aún en medio de los abusos, ya sea de un jefe, ya sea de un familiar, de un amigo, aún en medio de las traiciones, Señor, aún en medio, que nuestro pensamiento, que nuestra conciencia, que nuestra intencionalidad sea solo ver a Jesús,
que sea solo confiar en Jesús, que sea depositar nuestra confianza total y plena en Jesús, porque en Jesús encontramos llenura, en Jesús encontramos nuestra única y verdadera identidad. No necesitamos que nos digan que somos fracasados, sabemos que lo somos, pero ahí no está nuestra identidad. No necesitamos que nos digan que somos lo que sea. Sí lo somos, pero ahí no está nuestra felicidad. Nuestra identidad, nuestra llenura, nuestra porción se llama Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a que esto sea tangible en nuestras vidas, a que podamos proyectarlo a otros, a que podamos predicarles a otros esta seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Señor, no queremos ser necios. Ya lo hemos sido mucho tiempo. Llevamos años siendo necios. Llevamos años siendo orgullosos. Llevamos años siendo soberbios, creyendo que nuestro intelecto, nuestro conocimiento, nuestras aptitudes son por arriba de otras personas. Señor, aplácanos ya. Que guardemos silencio delante de ti, que nos sometamos a ti, que callemos delante de ti, reconociendo que tú sigues estando en control, que tú sigues estando sobre tu santo templo, controlando todo, y que un día recibiremos justicia, Señor. Un día recibiremos total y pleno consuelo cuando estemos delante de ti, en tu presencia, Señor, dándote cuentas por todas y cada una de las palabras, de las acciones que hicimos en esta tierra. Y si hoy hay alguien que no está sintiendo sinceridad en esta oración, porque no la puede hacer suya, porque tiene un costal de pecados lleno, Señor, trata con ellos y que sea un tiempo de correr a Cristo, que sea un tiempo de entregar nuestros pecados a Cristo, que sea un tiempo de reconocer que hemos fallado, de reconocer que no hemos sido esas personas que confían en Jesús, que tanto presumimos, que tanto decimos amar. Perdónanos, Señor, perdona a tu iglesia, porque seguimos siendo pecadores, seguimos siendo completa y absolutamente pecadores, que nos gusta el pecado, que nos gusta la idolatría, que nos gusta el reconocimiento, nos gusta la atención. Señor, sométenos a ti. Perdónanos, Espíritu Santo. Perdónanos por no escucharte. Perdónanos por no obedecerte. Perdónanos por ni siquiera buscarte, Espíritu Santo. Yo te ruego por esta iglesia, que esta iglesia sea en carácter como Jesús, que esta iglesia sea en esencia, en sustancia, con la intensidad de parecernos a Jesús, con la intencionalidad de parecernos a Jesús, con la proactividad de parecernos a Jesús. No queremos ser más necios, al contrario, Señor, queremos ser más humildes, queremos ser más piadosos, queremos parecernos más a Cristo. Ayúdanos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén.